Buen día, quien le habla es la licenciada María Virginia Bisoño. En este momento vamos a ver el estudio de líquido sinovial, patologías clínicas y pruebas de laboratorio asociadas a él. El líquido sinovial es un fluido viscoso y claro con un contenido escaso de células y proteínas. Se puede decir que es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo al cual se le añade ácido hialurónico, que es el que le proporciona la viscosidad. Aquí tenemos una fotografía de lo que es el líquido sinovial en condiciones normales. Puede ser también ligeramente turbio, amarillo, más intenso o más opaco, dependiendo de la presencia de leucocitos, como se muestra aquí en esta foto B. En condiciones normales no debe presentar fibrinógeno en su estructura, pero en procesos inflamatorios puede provocar coagulación espontánea. Aquí tenemos un líquido hemorrágico de color rojizo, sanguinolento, y en esta última foto tenemos un líquido con una presencia de cristales, ya sea de urato, de pirofosfato, de colesterol. Es un líquido turbio, lechoso, un paciente séptico. La obtención de la muestra la hacemos a través de la técnica que se llama artrocentesis, como se muestra aquí. No hay contraindicaciones para aspirar el líquido articular, salvo algunas complicaciones como discrasia sanguínea. Nos referimos a aquellos pacientes que tienen trastornos de los factores de coagulación o si en el área hay alguna infección, cortadura, rasgadura, no debemos hacer la punción. Los lugares indicados para la punción son el hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla y el tobillo. En este caso de la fotografía tenemos una rodilla que se le está haciendo la punción. La obtención de la muestra se hace con un anestésico local, el cual no debe de introducirse en la cavidad articular. Nosotros tenemos que tener ese cuidado, o la persona que va a hacer la punción tiene que tener el cuidado de no introducir anestésico dentro de la cavidad articular porque modifica el líquido. Se usa una jeringa con heparina sódica, no se debe usar ECTA porque interfiere en la formación de los cristales. Se hace una punción, después de colocar el anestésico, se hace una punción en el área, se extrae el líquido y el volumen a extraer va a depender de la cantidad de líquido que se tenga en el área. Pero por lo general se usan dos tubos, un tubo heparinizado para hacer el recuento de células y el examen citológico, y un tubo sin anticoagulante donde vamos a hacer el estudio bioquímico, todas las determinaciones bioquímicas, glicemia, proteínas, determinación de mucina, los complementos, los factores reumatoideos, etc. Cuando hablamos de la estructura y la función de la sinovia, nosotros tenemos que conocer cuáles son las articulaciones donde vamos a hacer esa punción o donde se va a llevar a cabo esa punción. Y esas articulaciones se llaman articulaciones diartrodiales. Están cubiertas por células sinoviales a las cuales se le llaman sinoviocitos. Esas articulaciones presentan libertad de movimiento, se encuentran rodeando a la articulación, o sea, esas se encuentran rodeando a lo que es la parte ósea, un hueso. Tenemos seguidamente el cartílago y después tenemos lo que llamamos la cavidad donde está el líquido articular o el líquido sinovial. Ella también presenta a nivel lateral la membrana sinovial y esa membrana y toda esa estructura está rodeada por una cápsula fibrosa. ¿Qué función tienen este tipo de
articulaciones: lubricación, nutrición, protección y eliminación de sustancias de desecho. Tenemos que saber también que la parte del tejido conectivo que recubre toda esta articulación es la que le da la red y la vasculariza. ¿Cómo clasificamos las articulaciones? Las articulaciones se clasifican según la movilidad. Entonces, hay articulaciones móviles o diartrodiales, como son la articulación condilar, la de la muñeca. Una articulación deslizante es esta que está aquí, la intermetacarpiana. Estamos hablando que la parte articular es el espacio en blanco donde está el líquido. Tenemos aquí la del húmero con el cúbito, que es una en bisagra, que este es el codo. Tenemos las esféricas, que se dan a nivel de la cadera. Aquí está el cartílago, aquí está el espacio y aquí está la membrana. Tenemos las que es en forma de silla de montar, que es el de, en este caso es el primer metacarpiano con el trapecio. Estamos hablando del dedo pulgar. Y por último, la pivote o atlanto axial, que es la que están las cervicales. Entre C1 y C2, ese tipo de articulación. También existen articulaciones inmóviles o que no están dotadas de movimiento, y a esas se les llama sinartrosis. Tenemos la articulación del cráneo, el hueso parietal, con el hueso frontal. Aquí hay una articulación que no tiene líquido, es otra cosa, pero sí existe una articulación ahí. Y las que son ligeramente móviles o anfiartrosis, que son las que tienen una superficie con un cartílago fibroso y que le permite un movimiento muy delimitado. Hablamos de lo que es la columna vertebral. Ese cartílago es este disco que permite una pequeña movilidad entre este cuerpo vertebral y el cuerpo vertebral siguiente. Cuando nosotros queremos asociar la clínica y el laboratorio del líquido sinovial, nos encontramos que existen una serie de articulaciones móviles que presentan el líquido sinovial y a su vez que existen una gran cantidad de patologías asociadas a lo que son las enfermedades reumáticas y que se puede confundir, o la única manera de hacer el diagnóstico es a través de pruebas confirmatorias. Nosotros tenemos pruebas que me detectan la presencia de factores predisponentes, tenemos pruebas que me confirman lo que son los factores de inducción, aquellos que me detectan actividad inflamatoria, pruebas que detectan alteraciones inmunológicas y el estudio en sí de lo que es el líquido sinovial. Ya teniendo eso, podemos tener un bosquejo, una idea de a qué enfermedad reumática nos referimos. Pero esta enfermedad reumática puede estar asociada a otra patología que me puede cambiar el diagnóstico en un momento determinado. Por decir algo, aquí existe, por lo menos en el caso de un paciente con fiebre reumática, nosotros tenemos esta microfotografía que lo que podemos observar es una lesión dermatológica donde se ve la fiebre escarlatina y a su vez vemos que este paciente sufre de dolores articulares a nivel de cuello, a nivel del omóplato. Nosotros también se nos pueden presentar pacientes de edad avanzada con artritis reumatoide a nivel de estas articulaciones de la mano o, en este caso, artritis de depósito con dichos depósitos ubicados en la articulación del codo, pacientes que tienen edema en miembros inferiores con dolor articular a nivel de la articulación de la rodilla, valga la redundancia, y así sucesivamente. Aquí tenemos un paciente que presenta gota, inflamación. Aquí tenemos otro paciente que presenta, este es un paciente con púrpura
de Guillain-Barré presenta una inflamación a nivel de tobillo. Esta paciente es una paciente con sarcoidosis y presenta alteración del pabellón auricular. Todas estas patologías asociadas tienen, o sea, la manifestación clínica principal o predominante es el dolor. Nosotros podemos tener un paciente con síndrome de Sjögren que presenta resequedad a nivel de pupilas, a nivel de mucosa, pero cuando esa enfermedad está en edad ya o en un tiempo avanzado, los pacientes presentan síndrome de Raynaud con dolor articular. Entonces, podemos, en algún momento se nos puede enmascarar el diagnóstico de una enfermedad reumatoidea que se puede confundir con cualquiera de estas patologías que acabamos de nombrar a continuación. Cuando hablamos de enfermedad reumatoidea, específicamente la artritis, encontramos diferentes tipos de agentes infecciosos. Entre los bacterianos tenemos el gonococo, las piógenas, salmonelósicas y brucelósicas. Las especies involucradas más importantes son el Mycobacterium tuberculoso, el Treponema pallidum, el Mycobacterium leprae. Cuando hablamos de rickettsia, tenemos la Rickettsia rickettsii. Si hablamos de virus, tenemos la rubiola, la hepatitis B y la parotiditis. Entre las infecciones micóticas o fúngicas tenemos las especies blastomicosis, criptococosis, histoplasmosis. Y entre los parásitos tenemos el Blastocystis hominis. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es el examen macroscópico del líquido sinovial. Tiene un aspecto transparente claro. En condiciones patológicas lo vamos a ver turbio. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la celularidad. Un color que es incoloro o amarillo muy claro. Cuando hablamos de artritis sépticas, el color es verdoso. Posee una densidad de 1010, por lo general, una viscosidad que tiene unos valores relativos de 4 a 6 centímetros. En condiciones patológicas es menos de 3 centímetros. Y un volumen que va a depender de la articulación en que se va a medir ese líquido sinovial. En el caso de la articulación de la rodilla, que es la articulación más común donde se extrae líquido, es mayor a 4 mililitros. Nosotros también vamos a realizar el examen químico a lo que es el líquido sinovial. Le vamos a determinar glicemia o glucosa, la cual debe estar por debajo de 10 miligramos por decilitros. Si esa glicemia está aumentada en algunos líquidos sinoviales inflamatorios, en otro está por debajo del 20%. Y por lo general, en los líquidos infecciosos se encuentra por debajo del 50% esa glucosa. El ácido úrico es menor a 8 miligramos por decilitro, o sea, es parecido al plasma, no posee fibrinógenos, las proteínas están menor de 25 a 30% al valor de la proteína sérica total, que es 2,5 gramos por decilitro. Entonces hablamos de entre 1 a 2 gramos por decilitro en aquellos líquidos inflamatorios y mayor a 2 gramos por decilitro, ya sea 3 gramos por decilitro, en aquellos líquidos que son sépticos. En el caso de las enzimas, podemos determinar la láctico deshidrogenasa, aldosa, fosfatasa ácida y fosfatasa alcalina. Todos estos, los valores de referencia son iguales al plasma. Y aquí tenemos, bueno, la gama de reactivos que se utilizan para esta determinación. También nosotros podemos hacer la prueba del coágulo de la fibrina, la cual tiene que ser negativo porque no contiene fibrinógeno, y lo que es el coágulo de mucina, que tiene abundante mucina, es la que va a ayudar a hacer la caracterización de la concentración.
Aquí tenemos la técnica, utiliza 4 mililitros de agua destilada, el líquido sinovial 1 mililitro y el ácido acético al 7 normal 0,3. Y la interpretación de esta técnica es que ella debe de quedar como está en el tubo número 1, que hace un aro y sigue viéndose el líquido sinovial transparente. Esto es un buen coágulo de mucina. Un coágulo regular es aquel que empieza a presentar un desprendimiento. Esto es regular. Un coágulo que ya tiene depósitos en la parte inferior del tubo y se presenta una pequeña turbidez, es un coágulo malo, vamos a decir malo, y el que está muy malo es una turbidez general en lo que es el tubo. Cuando hablamos del examen citológico, nosotros nos referimos al contaje de la celularidad y al contaje de lo que es los leucocitos. El contaje de la celularidad debe estar por debajo de 200 células por mililitro. El porcentaje de células mononucleares debe ser aproximadamente 50% de monocitos, 20 a 25% de linfocitos. Los granulocitos polimorfonucleares deben estar entre un 7 a 10% y nosotros vamos a encontrar células sinoviales o sinoviocitos en un porcentaje de 3 a 5% y células plasmáticas aproximadamente hasta un 10%. Nosotros también podemos encontrar, pero ya específicamente en lo que es artritis, unas células que presentan unas inclusiones citoplasmáticas múltiples que se llaman ragocitos, pero solo para artritis reumatoide. Y por lo general no debe existir eosinófilos, basófilos ni hematíes en el líquido sinovial normal. El contaje de leucocitos se hace en una cámara de Neubauer y los valores de referencia van de 13 a 130 o hasta 200 células. Cuando un contaje celular está por encima de 220, 250 células, ya se considera un líquido sinovial patológico. Aquí tenemos un extendido de un frotis de líquido sinovial con polimorfonucleares, con monocitos y algunos linfocitos. Continuando con el examen citológico, vamos a hacer el análisis también al fresco en la búsqueda de células que presenten en su estructura inclusiones citoplasmáticas, como es este caso. Pero aquí nos vamos a dedicar a la búsqueda de cristales a través de la técnica de la birrefringencia y con luz polarizada. Existen 4 tipos de cristales importantes en lo que es el líquido sinovial. Los diuratos monosódicos, que son unas varillas o unas agujas fuertemente refringentes y que también las podemos encontrar de manera intracelular en el caso de los pacientes con gota y en la artritis séptica. Otro tipo de cristales son los de pirofosfato de calcio, se dan en las enfermedades de depósito, son unas estructuras rectangulares romboides con una refringencia débil. Los de hidroxiapatita de calcio son unas estructuras circulares, redondas, esféricas o alargadas que no tienen refringencia. Y los de oxalato de calcio, los conocemos porque los hemos visto en la orina bastante, sí tienen refringencia y son típicos de aquellos pacientes con diálisis renal crónica, artropatías asociadas a estas diálisis. Este cuadro nos muestra un resumen de lo que es el tipo de cristales con las diferentes patologías asociadas. Debemos saber que la muestra para la obtención de cristales debe ser con heparina y debe de hacerse el estudio antes de las 2 horas. Cuando hablamos del examen microbiológico, nos tenemos que acordar que siempre hay que hacer un examen directo y un cultivo de la especie. En el examen directo hacemos una coloración de Gram y aquí tenemos una muestra de una coloración de Gram. Tenemos sensibilidades variables para las diferentes especies.
un 75% de sensibilidad para lo que es el estreptococo, igual para los estafilococos, un 50% para los gérmenes gram negativos y 25% de sensibilidad para lo que es la parte gonocócica. Cuando hablamos de la tinción de Sid-Nielsen, la tinción de Sid-Nielsen en el líquido sinovial es pausibacilar, es decir, presenta escasas cantidades de bacilo. Tiene una sensibilidad de un 20 a un 25%. La tinción de hongos, en el caso del Cryptococcus neoformans, es una tinción al negativo de la cápsula del Cryptococcus neoformans. Cuando hablamos de cultivo de hongo, en el caso del Aspergillus, la coloración se hace del cultivo con azul de lactofenol. El cultivo se deben cultivar los gérmenes aerobios y anaerobios. Entre los gérmenes aerobios tenemos los no gonocóxicos entre un 75 y 95% de sensibilidad y el gonocóxico entre 10 a 50% de sensibilidad. En el caso de los gérmenes anaerobios, tienen entre un 15 y 50% de sensibilidad. Aquí tenemos un resumen de lo que son los diferentes tipos de líquidos sinoviales, como es el líquido normal, el líquido mecánico, el inflamatorio y el séptico, con todas sus características que ya hemos estudiado y en qué tipo de patologías están presentes. Ok, cuando hablamos de los exámenes inmunológicos en líquido sinovial, el primero que se nos viene a la mente es el factor reumatoide, que está en casi el 60% de los pacientes que presentan artritis reumatoide. La otra investigación es la del fenómeno LE, que comprende estas células que están aquí. Este factor está positivo hasta el 20% de los pacientes que presentan artritis reumatoide. Estos pacientes que presentan artritis reumatoide con células LE positivo no responden al tratamiento. Mientras que el 80% de los pacientes positivos presentan lupus eritematoso sistémico. Entonces, tenemos una diferencia entre dos patologías. Cuando hablamos del dosaje del complemento, tenemos que saber que los niveles del complemento son del 10% a nivel de suero. En los pacientes con inflamaciones, esto se incrementa entre un 40 al 70%. En el caso de los pacientes con lupus eritematoso y artritis reumatoide, los niveles bajan al 30% en el suero. Ese consumo se debe a la formación de complejos inmunes, antígeno-anticuerpos, a la disminución de la síntesis, al aumento del catabolismo o sencillamente a la formación de inhibidores. Cuando hablamos de las pruebas para detectar los autoanticuerpos, nos viene a la mente los anticuerpos antinucleares, que el líquido sinovial en casi el 70% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico están presentes y en un 20% en aquellos pacientes que tienen artritis reumatoide. Cuando hablamos de las pruebas de Warler-Ross, esta es una prueba que es de una hemaglutinación que se hace con hematíes sensibilizados de oveja y se mide la inmunoglobulina G de conejo antihematíes de oveja. La otra prueba para detectar autoanticuerpos serían los títulos de anticuerpos antiestreptolicina, que es una bacteria que produce la enzima llamada streptolicina O y que es capaz de destruir las hematíes que se producen cuando estos anticuerpos están presentes. De esta manera, vemos que las reacciones inmunológicas son indispensables para poder saber cómo es el líquido sinovial y las diferentes patologías con que cursa.
Entre las pruebas que tenemos para determinar actividad inflamatoria está la hematología, la BCG, la proteína C reactiva y la electroforesis de proteínas. Cuando hablamos de hematología, vemos una serie roja que presenta anemia normocítica normocrómica, una serie blanca que puede presentar una leucocitosis o una leucopenia, y las plaquetas de igual manera van a presentar una trombocitosis cuando hay una actividad inflamatoria marcada y una trombocitopenia cuando hay anticuerpos inmunosupresores. Cuando hablamos de la velocidad de sedimentación, sabemos que ella mide la distancia en milímetros cúbicos de los glóbulos rojos cuando caen dentro de un tubo, ya sea el de Western Green o el de Winthrop, durante una hora. Sabemos que la velocidad de sedimentación está disminuida en un 50% después de una semana de no tener inflamación. En condiciones normales, ella va a estar aumentada también por efectos de la edad, el embarazo, algunos pacientes con obesidad, pero va a estar fuertemente marcada en los procesos infecciosos bacterianos, como son la tuberculosis, enfermedades del tejido conectivo, lupus eritematoso, vasculitis, o en la malignidad, como son los linfomas y los mielomas. Va a estar disminuida en lo que es las agammaglobulinemias, afibrinogenias y la viscosidad del plasma elevado. Otra prueba para detectar la actividad sería la proteína C reactiva. Acuérdense que la proteína C reactiva es una proteína pentamérica que tiene propiedades de reconocimiento y de activación por la vía clásica del complemento. Es la que se encarga de modular el comportamiento de las células fagocíticas. Por tanto, es un reactante de la fase aguda, se produce en el hígado y ella responde a ciertas interleuquinas, como la interleuquina 6 y a unas citoquinas. Se puede elevar dentro de las 4 horas post lesión tisular, tiene un pico máximo entre 24 y 72 horas y una vida media de 18 horas. Tenemos que recordar que los valores de referencia de la proteína C reactiva es menor a 0.2 miligramos por decilitro. Cuando nosotros encontramos valores de entre 0.2 y 1 miligramo, puede deberse a un paciente con diabetes mellitus o sencillamente tabaquismo. Y cuando los valores están por encima de 1 miligramo por decilitro, hablamos de inflamación. Niveles por encima de 10 miligramos ya sugieren una infección bacteriana o una vasculitis sistémica o un CA metastásico. Por último, tenemos la electroforesis de proteína, que se cuantifica o ella me da la cuantificación de la respuesta inflamatoria de la fase aguda. Cuando tenemos un aumento en la zona alfa 1 y alfa 2, tenemos un aumento de la actividad de la alfa 1 antitripsina y la aptoglobina. Si hay un aumento en el área beta y gamma, tenemos involucrado el fibrinógeno y la proteína C reactiva. Y si hay una disminución en la prealbúmina albúmina o en la zona beta, está involucrada la transferrina. De esta manera, terminamos con las pruebas que determinan la actividad inflamatoria. Aquí tenemos un resumen de lo que es el análisis de líquido sinovial para que ustedes lo analicen y lo tengan. Gracias.